también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Soberano Padre, nosotros estamos profundamente agradecidos por tu gracia, por tu favor. Gracias por habernos tomado como primicia de tu criatura. Gracias, Padre amado, porque desde la eternidad tú nos escogiste para que fuéramos para la alabanza de la gloria de tu gracia. Nos ha constituido un monumento de tu gracia y nos ha puesto aquí en este mundo para dar testimonio de ti. Te pedimos, Señor, que al meditar en tus palabras seamos edificados con la misma. Sin ti es imposible entenderla y mucho menos vivirla. Te pedimos la intervención de tu gracia a nuestro favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Creo que le avancé, que me había preparado para predicar un mensaje de fin de año, de año nuevo, y que lo cambié en la marcha. Y cuesta mucho uno preparar un bosquejito. Samuel siempre me dice que son 3 palabras las que yo escribo y que no es tanto sacrificio, pero créame que tengo que pensar mucho. Así que, aunque ya estamos en la colita de enero, yo quisiera tener estas reflexiones. Todos hacemos planes para el nuevo año y mucha gente lo hace temprano para comenzar. Ya Querube y Jael se casaron en el nuevo año. Robert y Eli se casaron en el nuevo año. El año pasado le tocó a Bienbo y a Katy el nuevo año. Todo el mundo tiene sus planes. En este año ya Emmanuel y David se graduaron en el nuevo año, comenzando. Es decir que tenían esa meta, ese propósito. Y todo el mundo hace planes. ¿Cuántos planes hacemos nosotros todos los años? ¿Cuánta gente ha logrado y puede tener con satisfacción, ya logré mi objetivo? Entonces, yo quisiera pensar en resoluciones objetivas para este nuevo año. Nosotros tenemos aquí en esta porción un hombre que es inspirador, como lo describe Charles Swindoll, un hombre de gracia y de firmeza. San Pablo, el apóstol Pablo, y él nos da en los versículos 12 al 14 algunas lecciones que nosotros pudiéramos usar para nosotros pensar cómo aprovechar el máximo de este año que Dios nos ha regalado. Dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y yo quiero por lo menos tocar 3 ingredientes que son básicos, que salen a relucir de esta porción, que pudieran ayudarnos a nosotros planear qué vamos a lograr en este año. Y lo primero que aquí el apóstol Pablo nos deja ver es una evaluación objetiva, una evaluación sana, una buena evaluación de dónde estamos. Es como si usted se sentara con su negocio e hiciera un inventario. ¿Cuál es la situación de mi negocio? ¿Cómo está? ¿A dónde lo puedo encaminar? ¿Cómo está el negocio? ¿Cómo va? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo abrir nuevas sucursales? ¿Está en esa condición o tengo que cerrar algunas sucursales y concentrarme en esto? ¿A dónde debo enfocarme? Es como si fuera un examen general de la salud. Hay gente que tiene esa disciplina que cada cierto tiempo va a los médicos y se hace un examen exhaustivo, minucioso acerca de cómo anda su salud. Y él está tranquilo, está tranquila porque ya se le ha dicho todo y está bien y se ha enfocado bien acerca del bienestar de su salud. Nosotros como creyentes no debemos dejar de hacer eso en nuestra vida espiritual, en lo concerniente a nuestra condición cristiana, de evaluar, de hacer un análisis meticuloso de cuál es la situación que nos embarga en el momento preciso, especialmente ahora que comenzamos un nuevo año. Alguien ha dicho que para una buena evaluación tiene que haber humildad, como en el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es reiterativo, por lo menos 3 veces destaca: yo no lo he alcanzado, yo no he llegado, yo todavía no es que sea perfecto, dice él, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, y vuelve y repite, ni que ya sea perfecto. Y el verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Cuando él examina la situación de su vida, de su ministerio y la meta que él tiene por delante, él dice, no, yo no he llegado todavía. Yo no he llegado. Y cuando uno piensa en San Pablo, que él dice, yo no he llegado a la meta para la cual Dios me llamó en Cristo, yo no he llegado. Entonces, ¿quién es que ha llegado? Pablo era apóstol. Él era apóstol. Para ser apóstol tenía que haber estado con el Señor Jesucristo. Y él estuvo con Cristo. Él vio a Cristo resucitado. Él tenía los poderes apostólicos. Él podía decir a los corintios, yo al tal lo he entregado a Satanás. Él podía decir a Bar Jesús, quedará ciego ahora y no verá por algún tiempo. Él podía interrumpir un sermón y levantar a Eutico, llévenselo, está vivo, cuando todo el mundo sabía que estaba muerto. Ese era San Pablo. Él tenía un poder, una gracia en su condición apostólica. Y aunque hoy mucha gente se ponga ese nombre, no es verdad bíblicamente que alguien en el día de hoy puede llamarse apóstol. Pablo sí, él era un apóstol demostrado. Fue llamado de una manera especial por Cristo. Usted lo lee en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Tuvo revelaciones especiales. 2 Corintios 12 habla de que el apóstol Pablo fue arrebatado al paraíso, donde se le dio revelaciones que al hombre no le he dado a expresar. Y él tuvo esas visiones extraordinarias, que él dice que para que por esas revelaciones no se envaneciera, le fue dado un aguijón en su carne que lo abofeteara, para que no se exaltara desmedidamente. Él tuvo ese gran privilegio. Y cuando hablaba de su ministerio, él decía, por la gracia de Dios
soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los apóstoles juntos, pero no yo, decía él, sino la gracia de Dios conmigo. Él podía describir lugares geográficos y él decir, todo lo he llenado del Evangelio. Y él es reiterativo diciendo, yo no he llegado todavía. Para eso se necesita ser humilde. Nosotros que a veces nos jactamos de tantos logros, el apóstol dice, todavía no he llegado. Escribió 13 libros de la Biblia y él dice, yo no he llegado. Y uno lee las cartas que hasta el apóstol Pedro dice que San Pablo ha escrito cosas que son difíciles de entender. Y ese hombre, él entendía que no había llegado. Nosotros cuando pensamos en muchas cosas nos avergüenzan. Y nosotros tal vez discretamente hablaríamos de ellas y no le permitiríamos a nadie que opine acerca de eso. Cuando pensamos en cosas que son pertinentes a nuestra vida. ¿Y qué tan objetivos somos al pensar en ellas? Cuando nosotros pensamos en nuestro matrimonio, ¿está andando como Dios quiere que ande? Mis hijos, yo he logrado los objetivos que Dios me ha trazado que debo alcanzar con ellos. ¿Qué tanto he hecho? En mi vida laboral, en mi profesión, yo honro a Dios como Dios espera que yo le honre en mi profesión. En el ministerio, en la iglesia local, estoy yo llevando a cabo la tarea como Dios quiere que yo la lleve. ¿Cómo anda mi carácter? ¿Cómo se refleja mi carácter a través de mis actitudes? ¿Hasta dónde yo he llegado en mis hábitos pecaminosos? ¿Cuántos años tengo luchando con los mismos? Y he dicho, este año ya. ¿Cómo estamos manejando la ira? ¿Cuánto tiene uno que trabajar con la ira? En cualquier semáforo, en cualquier parqueo, en cualquier lugar de trabajo, a veces hasta en la iglesia. Usted tiene que lidiar con su ira, resentimiento, perezas, adicción a pecados, pornografía, adicción a internet, televisión. ¿Cuántas veces usted se ha propuesto gastar menos tiempo en eso? Usted, si quiere, piense en San Pablo. Cuando él evalúa su vida, cuando él piensa en la meta que Dios le ha trazado, él dice, no he llegado aún, me falta. Necesitamos una sana evaluación, pero también necesitamos una valoración de quién somos, quiénes somos, de nuestra identidad, de nuestro significado. Dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El apóstol Pablo está pensando en aquello para lo cual Dios lo agarró, y yo también quiero echarle mano a eso. Él tiene una identidad, algo que lo matiza, es algo que lo identifica como quién es él, para qué estoy aquí, en qué consiste mi vida, qué es lo que le da sentido a mi vida, cuál es el significado de mi vida. El apóstol mismo escribe a los Efesios, dice, miren, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en la vaciedad de su mente, en una vida sin sentido, a lo que coja mi bon, como decían los muchachos jugando, atrapando el viento o tratando de atrapar el viento, una vida sin sentido. El apóstol Pablo en el capítulo 1 de esta misma carta a los Filipenses, dice el versículo 21, ¿en qué consistía su vida?
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía lo que significaba su vida. La vida mía es Cristo. Morir, bueno, es un beneficio, ganancia. A los Gálatas le dice, miren, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No vivo yo. Para mí, la vida, el significado de mi vida es el Señor Jesucristo. Versículo 17 de este mismo capítulo. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol sabía en qué consistía su vida, a dónde lo llevaba su vida, en dónde estaba centrada su vida, cuál era el significado de su vida. Y usted y yo, hermano, ¿estamos conscientes de quiénes somos? Ojalá que primero lo primero nos ayude a entender qué es primero. El apóstol Juan dice en la primera carta, capítulo 3, versículo 1, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Una identidad, yo soy de Cristo, yo estoy en Cristo, mi vida es Cristo, yo voy para el cielo. Eso es lo que debe ocupar mi atención. Él tiene una identidad. Antes que cualquier otra cosa, yo soy cristiano. Antes de cualquier ocupación, de cualquier cargo, de cualquier trabajo, de cualquier profesión, yo soy cristiano. Que la gente pueda olvidar cualquier título, cualquier identidad nuestra, pero que nunca olvide que él es cristiano. ¿Tú conoces a Elpidio? ¿Qué es Elpidio? El evangélico. Pero gracias, Señor. Puede olvidar cualquier otra cosa, pero que no se le olvide eso. Que no se le olvide eso. Y mucho menos que a usted se le olvide, que a mí se me olvide. ¿Qué es lo que primero somos? Cristianos. Tercer y último lugar, determinación. Dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él tiene una determinación. Él dice, una cosa hago. Él está enfocado en lo que está diciendo. Y nosotros, para poder lograr los objetivos que Dios ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra orientación, necesitamos enfocarnos en eso. No dejarnos distraer por nada. Ustedes saben que los caballos que usan en los carruajes, carretas, coche, se les pone una, ¿cómo que se llama eso? Escatoma, se llama, escatoma creo que se llama, escatoma. Algunos dicen ojera, antiojera, ahí. ¿Para qué eso?
no se distraigan con los carros ni con nadie, para adelante, así. Usted y yo necesitamos eso, para estar enfocado, bien enfocado, una concentración, una ocupación que absorbe, una entrega, no a 200,000 cosas, sino ¿a cuántas? Una cosa. Yo sé cuál es mi meta, yo sé cuál es el blanco que debo perseguir. Pero también se necesita en esa determinación un arranque, un despegue, una cosa hago. El apóstol no está diciendo yo voy a hacer, él no tiene planes futuristas, no, él dice mire yo estoy ocupado en eso. Y usted y yo tenemos que ocuparnos en eso, no posponer y dejar para después, no, después es una acción continua. Él dice olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidar. ¿Qué él tenía que olvidar? Yo me imagino que lo que estaba pensando cuando dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo era fariseo, yo era irreprensible según la ley, yo era perseguidor, no, eso para mí, a mí de nada me sirve. Hebreos, de la tribu de Benjamín, eso a mí de nada me sirve en Cristo. Y hay que olvidar eso. Yo creo que fue con Jenny que aprendí un término. Gloria pasada. Que hay gente que se alimenta de gloria pasada. El apóstol Pablo podía decir, alimentarse de eso. Mira, yo soy de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día, de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. Y él dice, ¿y eso de qué me sirve? Tiro eso por la borda. Con mucho atrevimiento y con mucho pesar, a veces me atrevo a decir de nuestras asambleas, los templos bíblicos, la iglesia que va para el cielo, la iglesia que Dios nos dio, bíblica, una iglesia sana, en todo el sentido de la palabra doctrinal. Sin embargo, nosotros nos hemos caracterizado por alimentarnos de historia y nos fascinan las historias. Nosotros venimos de los hermanos libres de Plymouth, Nelson Derby, George Muller, era de nuestras asambleas, y nosotros inundamos el mundo de misioneros. Y si pensamos en República Dominicana, nos trasladamos a 1920, qué sé yo, 21. Vinieron esos misioneros cuando aquí la carretera no existían, era un tren que venía de Samaná, de Sánchez a La Vega. Vino Miterrí. Y nosotros tuvimos el primer programa de radio que lo transmitía vía telefónica de Santiago a Puerto Plata. Puerto Plata a Santiago, Santiago a Puerto Plata. Y se transmitía el Evangelio todos los domingos en la noche. Nosotros vimos la primera imprenta evangélica y celebramos un cumpleaños todos los años y la gente se goza y wow, y vive eso. Y llega IBCJ y le come los caramelos. Los hermanos se van para IBCJ. Los hermanos se van para la IBI, los hermanos se van para la IBO, los hermanos se van para la Bautista Cristiana, los mejores colegios, en Santiago, en Puerto Plata y en cualquier parte. Y nosotros sentados en los laureles, disfrutando la historia. Qué pena. Eso es como iglesia. Y lo personal. ¿Cuántas cosas tenemos que olvidar? En lo personal. ¿Cuántas cosas pudieran estar atándonos a nosotros? Que creemos que somos una gran cosa y que tenemos que olvidarnos de eso y tirar para adelante. Esas son cosas positivas, pero cosas negativas. El apóstol Pablo tenía que olvidar que él persiguió a la iglesia. Él tenía que olvidar que él fue quien guardó la ropa de Esteban mientras lo apedreaban. Él tenía que dejar eso. Eso no podía ser una atadura como para él llevar a cabo el ministerio que Dios le había encomendado.
Y tal vez aquí hay hermanos que están atados a un pasado o a la ruina de su matrimonio y piensan que ya se acabó la vida porque el matrimonio se me destruyó. Y como decía Rodriguito, la vida no se detiene, prosigue su agitado curso. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esa es la palabra de Dios que dice así. Frustraciones familiares, problemas económicos, daños morales y espirituales. Tenemos que dejarlo en el pasado ya. Y que en este año ya se han solucionado de una vez y para siempre en el poder de Cristo. No podemos vivir siempre en lo mismo, en un círculo vicioso, como dijo Moisés al pueblo de Israel. Bastante haber rodeado este monte, 40 años dando la vuelta en el mismo lugar, sin avanzar. Hermanos, no podemos nosotros vivir postrados en el pasado. Un primo que yo tenía, no era de mi generación, me llevaba mucho, y él trabajaba, ya él era un hombre, sus hijos eran mis amigos, éramos de la misma edad. Y Agripino a veces era un tanto jocoso con las cosas que hacía, y mi papá, que era el responsable de muchos obreros, él, vamos a levantar esto y hacer tal cosa, y cuando se trataba de levantar algo que era pesado y cargar con cosas, Agripino decía, yo no puedo, yo soy un hombre operado. Y él nunca podía hacer fuerza, yo soy un hombre operado. Cuando él era niño lo operaron de apendicitis. Y él todavía podía hacer fuerza, ¿no? A mí me operaron desde chiquito. Hermano, a lo mejor esa es su situación. A usted lo operaron cuando chiquito y está, no, porque yo tuve un trauma, y ahora yo no puedo. Avance, hermano. Deje eso en el pasado. Hay que avanzar hacia la meta, propósito en la vida profesional, en la vida económica. La iglesia del 25 se ha desarrollado como iglesia en el sentido laboral, profesional. Hermanas casadas con sus hijos adultas. Yo puedo mencionar varias. Metieron a terminar su bachillerato, se hicieron bachilleres, fueron a universidades, se hicieron profesionales, algunas ya están pensionadas, que comenzaron ya. Tengo que decir con pesar que no se refleja mucho todos esos logros que hemos alcanzado. Y que la gente pasa a veces por ahí y dice, wow, esa es una iglesia tremenda, mira, muchísimos carros. Y muchos hermanos vienen a pie, de lejos, y algunos no pueden venir porque no se refleja necesariamente en la vida de la iglesia. Hay que avanzar, hermano. ¿Cómo dicen? La gente tirar para adelante. En su ministerio, tu matrimonio, tu servicio en la iglesia, tu carácter cristiano, en tu formación bíblica. ¿Cuántos libros va a leer este año? ¿Cuántos? ¿Qué ministerio piensa desarrollar? ¿En cuál te va a ocupar? ¿Te propone venir a todos los cultos? Viene a orar los viernes. Por fin viene a orar los viernes. Te va a ocupar. Tiene que hacer una evaluación sana para eso. Tiene que tener una determinación. Tiene que tener enfoque. Tiene que tener una valoración de tu identidad. Ojalá, hermano, que estos pensamientos nos ayuden a aprovechar al máximo este año. Que así sea.